Bueno, muy buena tarde para todos y para todas. Es un gusto para mí saludarles. Yo soy la profesora María Fernanda Tovar Blandón, docente de la Escuela de Salud Pública. Tengo hoy el gusto de saludarles en este nuevo foro que hace la Escuela de Salud Pública cada mes a cargo de algunos de los programas de maestrías o de la especialización. En el día de hoy, el foro de hoy está a cargo de la maestría en Administración de Salud y del grupo de investigación de sistemas y servicios de salud. Eh, para nosotros, los espacios de los foros son espacios académicos que nos permiten el encuentro entre la academia, la sociedad civil, los diferentes actores sociales y el gobierno para generar discusiones abiertas, propositivas y claras en temas de interés en salud pública. Nuestros foros desde la creación tienen un eslogan y es la gestión del conocimiento para la construcción social de la salud pública. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es el tema de TICs y digitalización de servicios de salud en tiempos de pandemia. Tenemos un grupo de invitados muy importante y esto quiero agradecérselo a nuestro moderador, que es el profesor Alexander Almeida Espinosa, a quien después le voy a dar el turno de la palabra para que nos introduzcan el tema. Pero antes quiero presentarles a nuestros invitados. En primera instancia, a la doctora Sarita Guadalupe Saavedra Grandes, quien es coordinadora de la Oficina de Telesalud del Hospital 2 de Tarapoto, en Perú, enfermera jefe, especialista en médico-quirúrgicas, magíster en docencia e investigación y PhD en gestión empresarial. Bienvenida, doctora Sarita. Al doctor Oscar Fernando Avilés, docente investigador de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada y PhD en Ingeniería Mecánica, investigador senior de MinCiencias. Y también a el doctor Javier Andrés Manrique Niño, quien es director comercial nacional del Instituto del Corazón en Colombia, abogado, especialista en gerencia de instituciones de seguridad social en salud y cuenta con gran experiencia en el sector salud y en modelos de telesalud. Nuestro moderador en el día de hoy es una persona a quien quiero hacerle una introducción, quiero darle la bienvenida formal, ya le hemos dado muchas bienvenidas, pero en estos espacios de los foros quiero darle la bienvenida porque es un profesor que se vincula a la Universidad del Valle, a nuestra gran universidad, a la Escuela de Salud Pública, a la Facultad de Salud, como profesor nombrado de tiempo completo, y pues lo hemos recibido dándole también la coordinación de la especialización en auditoría, pero hace parte también del grupo de docentes de la maestría en la Administración de Salud y del grupo de profesores que estamos integrando el grupo de investigación de sistemas y servicios de salud. Bienvenido, Alexander. Este es tu espacio, estos son tus invitados y muchos éxitos en esta reunión de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Profesora María Fernanda, muchas gracias por la introducción y nuevamente pues muy gustoso y contento de poder desarrollar este foro a cargo de la Maestría de Administración de Salud y muy agradecido con todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Me extiendo mi saludo a la doctora Sarita, al doctor Javier, al ingeniero Oscar, que aceptaron de forma grata acompañarnos en este desarrollo del Foro de Salud Pública que tiene que ver con el uso de las TICs, telesalud, digitalización de servicios y todo lo que tiene que ver con este reto de prestar un servicio en torno a la pandemia COVID-19 que vivimos. Rápidamente la Profesor introducción. Alexander, qué pena interrumpir. Es que veo en el chat que hay unas personas que reiteradamente dicen que no escuchan. No sé, Laura, si ya estás atendiendo esta solicitud de que hay gente que dice que nos ven pero no nos escuchan. Sí, es la señora Marta, ya le escribí porque yo escucho bien, no veo otras personas Entonces, consultando. para que le respondas por el chat para saber que tú sí estás allí gestionando, Ok. ¿vale? Muchísimas gracias. Discúlpeme, profesor Almeida. Tranquila, profe. No, eso es lo importante, que todos estemos escuchando y participemos. Entonces, como les venía diciendo, tenemos estas tres personas que nos acompañan el día de hoy con una gran experiencia en el desarrollo de este proceso de TICs y de prestar servicios de salud en cada uno de los ámbitos que ellos manejan en favor de una población, teniendo en cuenta todas las diferentes directrices y el entorno prestacional del servicio de salud que tenemos hoy en día, posterior
a pandemia COVID-19 que estamos viviendo hasta el momento. Entonces, básicamente lo que se quiere en este foro es escuchar las versiones, escuchar las experiencias, escuchar todo el alcance que tienen cada uno de ellos y nos van a mostrar cómo desde su actuar profesional, desde su línea de trabajo, desde su servicio específico, han podido seguir prestando con regularidad un servicio de salud, teniendo en cuenta la telesalud, los TICs, las TICs y todo el engranaje que se debe estar adaptando hoy en día para prestar un servicio, ¿cierto? Llegando a una población vulnerable y teniendo pues una garantía como tal y en el modelo de atención y que las personas reconozcan con esta prestación de servicio una satisfacción plena del mismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para poder comenzar, profesora María Fernanda y demás invitados. No, profesor, todo está muy claro y pues vamos a dar entonces el inicio a la sesión. Muchísimas gracias, profesor Alexander. Listo. Entonces, la primera invitada es, como ya lo mencionaba la profesora María Fernanda, es la doctora Sarita Guadalupe. Ella me hacía una recomendación, profe, es que en Perú no se dice jefe de enfermería, sino licenciada en enfermería. Entonces, pues yo le explicaba a ella que pues aquí son licenciados y son licenciadas en enfermería, pero se les reconoce como jefe de enfermería. Allá no, allá me dice ella que son licenciados en enfermería. Entonces, ahí teníamos ese punto, pero pues bueno, ya se aclaró. Profe Sarita, entonces, como le decía, es un gusto tenerla y pues, como lo dice la profesora María Fernanda, la profesora maneja toda la parte de telesalud en el Hospital de Tarapoto, que es en Perú, y nos va a mostrar su experiencia con telesalud, ¿cierto? Y ella tiene, pues, en el desarrollo de su conferencia, vamos a ver cómo este hospital presta esos servicios y cómo tiene un engranaje clave con el uso de las TICs y la telesalud para la garantía de estos servicios de salud. Profesora y gran compañera Sarita, queda el auditorio para usted. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, doctora María Fernanda, doctora Alexander y todos los invitados que están acá. Para mí un gusto poder compartir las experiencias que tenemos en el Perú y en un rincón del Perú, porque Tarapoto es la parte de la selva del Perú, y entonces un poquito que vamos a conversar desde el inicio de cómo es comprender un poco la telesalud para nosotros como hospital y luego explicarles el impacto que ha generado como hospital la telesalud, el uso de la tecnología como tal. Bien, no sé si podría comenzar ya la exposición. ¿Sí? ¿Me dan el permiso entonces? Claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Bien, este es el hospital de Tarapoto. A ver, un momentito, quiero ampliar la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos viendo todos? ¿Sí? Por favor, ¿me confirman? Sí, estamos viendo la imagen de los Señora, muy bonito, muy grande, muy bonito. Bien, les comento muy brevemente, sé que el tiempo está voy a tratar de cumplir en los 20 minutos que me indican. Este es el Hospital 22 de Tarapoto, ubicada en la selva del Perú, en la región San Martín. Nosotros tenemos una población de 899.648 habitantes. Es un hospital, es uno de los hospitales más importantes de la región San Martín. Es un hospital regional, es un hospital de segundo nivel. Tiene, hace poco, hace 3 años, ha sido remodelada, pero sin embargo, pues la COVID-19 nos ha afectado y nos ha puesto a nosotros dentro de los 11 departamentos más afectados, pues, en nuestro país. Hemos tenido 1.311 fallecidos por la COVID. A ver, quiero atrasar. Ahí. Bien. La pandemia COVID-19 resultó pues un reto para la humanidad dentro de toda nuestra historia. Sin embargo, ha afectado a toda la población mundial, generando muertes e impactos negativos.
En el Perú es uno de los países más afectados en cuanto pues a contagio y letalidad, pues han superado nuestras capacidades de respuestas, ¿no? Inclusive la capacidad de poder resolver este problema de salud como tanto en las emergencias. Pero si vemos de otra óptica, la pandemia resultó un vulcar, una tarjeta comodín, como diría yo, ha generado un despliegue porque se ha hecho de que la tecnología de información, el mundo digital, pues se dé apertura tal que hemos tenido que aprender, cueste lo que nos cueste, ¿no? A partir de diferentes servicios que tenemos de videoconferencia, internet, redes, etcétera. En mi hospital, para que tengan una idea, más o menos el 20-30% de la población que trabajamos acá pertenecen al grupo de la tercera edad y casi todos formados bajo un paradigma donde solo estábamos acostumbrados a trabajar de manera presencial. De modo que esto ha generado pues una transformación también inmensa. Podemos decir ahora que la tecnología de información en estos últimos tiempos pues ha generado un desarrollo como tal en la medicina actual, en la medicina moderna que estamos viendo en estas temporadas, pero sin embargo nos ha puesto a nosotros en retos, en desafíos, en la que tenemos que cambiar nuestro modelo de atención. Definitivamente en el país hemos comprendido de que nuestro modelo de atención que tenemos actualmente no es la muy adecuada para estos tipos de situaciones que hemos visto, ¿no? Es que nuestro modelo de atención es un modelo hegemónico, un modelo individualista, un modelo que no busca mucho el enfoque integral, un modelo que está más direccionado para la parte asistencial y sobre todo hay mayor sobredemanda en ese nivel, hay mayores grados de insatisfacción de la población, ¿no? Entonces, lo que se busca en realidad sería buscar un modelo que genere mayor efectividad en la comunicación, un trabajo que sea más interdisciplinario, es decir, buscar un poco de lo que es la salud digital, encaminarnos a un modelo integral de redes. Esto aún no es todavía, diríamos, hay brechas en este desarrollo, en esta implantación, diríamos, de la telesalud, porque tenemos, por un lado, la parte informática. ¿En qué sentido? En que todavía tenemos información, en que todavía contamos con informaciones diversas, pero que todavía no nos ofrece seguridad, sobre todo la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos la idiosincrasia del profesional. En mi experiencia como coordinadora de esta área, en el espacio que tengo de casi año y medio, prácticamente en plena pandemia, cambiar nuestra forma de trabajar de pronto, pues muchos de nuestros compañeros, colegas han renunciado, ¿no? Han renunciado, simplemente han dado retrasado y en todo caso indicar de que no preferían estar en la casa, si es posible pedir licencia sin goce de haber para no hacer estos tipos de actividades cuando el hospital muchas veces estuvo cerrado. Lo que se espera pues ahora es que tomemos un poco de conciencia y que tengamos una información, si bien es cierto, la información digital, llegáramos a estandarizarla, llegar a tenerla más fiable y que en nuestras prácticas, pues, adherir esta nueva forma de atención y no solamente para el profesional, porque aquí va otro tema que es el usuario. El usuario también tiene que aceptar, diríamos, este tipo de atención con la cual se tiene que brindar. De hecho, en nuestro hospital tenemos bastantes brechas de habilidades en lo que es las competencias digitales, ¿no? Hemos comprendido a estas alturas, después de un año y tantos, que es necesario de que estemos nosotros, pues desarrollemos conocimientos y habilidades específicas relacionadas al entorno digital y que esto nos puede llevar pues a la transformación y nos ha demostrado, yo les voy a mostrar más posteriormente, cuál ha sido el impacto que hemos tenido nosotros. He traído consigo esta parte de Montero Delgado, compartir con ustedes sobre las 6 competencias digitales que todo personal de salud debe tener, ¿no? Nosotros en el hospital
estamos entre la primera y la segunda y todo un poco, pero sí nos falta ir desarrollando. Por ejemplo, la alfabetización en la salud digital es muy importante, tener un conocimiento del ecosistema digital, tanto para poder utilizar las plataformas, los dispositivos digitales y poder pues encaminarnos a este nuevo sistema de salud, ¿no? La gestión eficaz de la información, muy importante para tomar nuestras medidas de conocimiento a través de la toma de decisiones basadas en la evidencia, en la medicina basada en la evidencia, la comunicación sanitaria. Otra de las competencias que debemos desarrollar es la utilización de las tecnologías. Nosotros estamos utilizando estos medios, quizás uno de los medios más comunes, que pueden ser hasta las redes sociales, ¿no? Esto nos ha servido bastante para ir haciendo más amigable con la tecnología de información, porque si bien es cierto, muchos de nosotros aún todavía tenemos ciertos temores con la utilización de la tecnología de la información, pero sin embargo nos hemos dado cuenta que también se debe desarrollar otra de las competencias, que es la creación del contenido digital. Esta herramienta básica o este tipo de aprovechamiento que podríamos hacer de los contenidos, de la producción que podemos hacer de los trabajos que se dan acá, pueden estar inclusive no solamente para el personal de salud, sino también para nuestros usuarios, ¿no? Para todas las personas, en todo caso para toda la ciudadanía, podríamos nosotros desarrollar algunos contenidos. Estamos desarrollando, estamos creando algunas páginas, estamos desarrollando boletines electrónicos, lo cual nos ha permitido ya generarnos un poco más de comunicación dentro de nuestras fuentes que tenemos, ¿no? El trabajo colaborativo es otra de las competencias que debemos desarrollar. El uso de las herramientas, los recursos digitales, todo esto nos va a facilitar pues proyectos interdisciplinarios, ¿no? Relacionarnos no solamente con instituciones prestadoras de salud que utilizamos mucho acá en el hospital, sino también con otras entidades que tienen que ver con el fortalecimiento de la salud en general. El análisis y manejo de los datos es otra de las competencias que también estamos utilizando a través de nuestras curvas demográficas, a través de nuestras curvas epidemiológicas, ¿no? Y tomar decisiones y cambios en nuestro accionar, en nuestro hospital. Nuestro hospital es bastante, si bien es cierto, es de 4 pisos, es un hospital especializado, pero sin embargo, con la temporada de la pandemia nos ha quedado sumamente corto. Y lo que podríamos decir es que pues, la revolución digital ha llegado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la pandemia podemos llegar a controlarlo, pero la revolución digital ha llegado y no está de pase, sino que ha venido y a quedarse con nosotros. Y definitivamente hemos tenido que trabajar en tratar de hacer entender a cada uno de nuestros profesionales en los diferentes espacios donde ellos se encuentran cumpliendo las funciones dentro del hospital, como profesionales de la salud en la parte asistencial, como profesionales que trabajan en la parte informática, que nos ofrezcan un poco más de seguridad en cuanto a nuestras bases de datos de nuestros pacientes, como personal administrativo, que empiecen a conocer programas, softwares de manejo médico de los hospitales que manejamos, y en todo personal nuevo que ahora tratamos de contratar, en todo caso, o de que ingrese a nuestra organización, ver de que también tenga competencias digitales, ¿no? En todo esto, en realidad, es buscando un modelo de cuidado integral a través de las redes integrales. En el Perú se está desarrollando esto. Me da mucho gusto decir que estamos desarrollando bastante a través de Telesalud, que es el servicio de atención a distancia, utilizando utilizando las tecnologías de la información. Me gustaría compartir específicamente estos ejes de soporte que tenemos nosotros en el Perú, en lo que es la telesalud.
específicamente tenemos un componente, un eje muy fundamental que es la telemedicina, que en tiempos de pandemia pues definitivamente ha apoyado bastante con disminuir la mortalidad de estos pacientes, especialmente en pacientes que han estado con enfermedades comórbidas o o pacientes que son vulnerables y que ahora los estamos utilizando ya para pacientes en general a través de estos servicios. En el Hospital Tarapoto ofrecemos estos 3 servicios, la teleorientación, el telemonitoreo, la teleinterconsulta, y hoy estamos incursionando también con la teleUCI y pronto estamos haciendo la teleemergencia, uno de los otros servicios que también vamos a ir desarrollando. La telecapacitación, otro eje muy fundamental en la que nosotros hemos desarrollado bastante, nos ha servido mucho para desarrollar nuestras competencias entre profesionales, ¿no?, de diferentes partes en este caso, ya sea nacional, internacional, y hemos tenido la oportunidad de, a través de la tecnología de la información, pues ver este impacto en la salud. La telegestión, también en la telegestión, en cuanto a la implementación de las diferentes redes de telesalud en las instituciones de salud que tenemos en la región. Nosotros tenemos como 11 provincias y entonces en ellas pues también hay hospitales que ya cada vez más van conectándose y formando una red en lo que es la atención de telesalud. La tele-IEC, este componente muy elemental, muy utilizado bastante en mi país, que este componente está indicado o está relacionado más que todo para brindar la consejería en cuanto a la educación, en todo caso en la prevención y la promoción, información, educación y comunicación, pero a nuestros usuarios, ¿no? Entonces a la comunidad como tal. Estos componentes que en mi experiencia muy fundamentales que han hecho que la telesalud, la telemedicina en nuestro Hospital Tarapoto pues haya se ha visto a la luz, ¿sí? Para ello nosotros hemos implementado telesalud en nuestro hospital hace 1 año y medio, justamente con la pandemia, como tal. Sí, teníamos hace 2 años atrás, teníamos telesalud, hacíamos, pero solamente como telediagnóstico, pero sin embargo, actualmente tenemos casi todos los procesos casi implementados. Utilizamos el modelo de la gestión de procesos porque consideramos que esto ha sido mucho más práctico para que podamos articular las otras gestiones que probablemente ustedes podrían conseguir otras, pero para nosotros esta es nuestra experiencia, ¿no? La gestión administrativa, una gestión donde a nivel central hemos tenido organizaciones en sentido con las normas, las leyes, las definiciones operacionales propias, la historia clínica. Aún todavía no tenemos una historia clínica electrónica, estamos trabajando en ello, pero sí existe ya de manera más, más sólida, ¿no?, la información en cuanto a derechos del paciente, el consentimiento informado y la gestión de los recursos humanos también. Esto ha sido bastante importante trabajar en cuanto a la sensibilización, primero para romper un poco el paradigma, ¿no?, de la atención, de la forma de atención, y lo otro, hacer que la tecnología sea más amigable, ¿no? Entonces se pueda adherir a estos tipos de competencias para poder trabajar. Obviamente que la gestión tecnológica muy, muy relevante, sin un equipo de cómputo no se podía hacer telesalud probablemente, a menos que tengamos algunas otras líneas móviles, fijos, teléfonos fijos, y acá en San Martín, en la región San Martín, adolecemos un poco con el problema de conectividad, pero eso no ha sido limitante para no hacer telesalud y ayudar a mucha población. En cuanto a la gestión de la atención, todo el proceso que está desarrollado desde call center hasta la entrega de los medicamentos en la casa de los pacientes y la gestión de la calidad. La gestión de la calidad en el sentido de buscar la sostenibilidad, ¿no? Que queremos que la telemedicina, y creo que esto es la visión de todos, la telemedicina ya no solo va a quedar de pase, no solamente por cuestión de pandemia, sino que la telemedicina ya se queda y es una nueva forma más de atender en los servicios, ¿no? Este es el proceso de atención que se da en nuestro hospital. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos tecnología de punta, pero sí
No tenemos muchas cosas que digamos, pero sí los resultados podrían dar otro tipo de impacto, ¿no? En médicos que atienden en el hospital o médicos que atienden también en su casa. Esto es a nivel nacional, una plataforma diseñada por el Ministerio de Salud, donde se puede brindar atenciones de telemedicina, ¿no? Plataformas generales que pueden ser a través de que el paciente solicita su atención, ¿no? A través de una página web o también llamando a una línea 113 que es gratuita, y todas estas están interconectadas con todas las instituciones prestadoras de salud que hacen telemedicina, de modo que el paciente puede estar en Tarapoto, ¿no? Y sin embargo, él necesita un especialista en cardiología, pues, y en Cusco lo encontramos, ese médico está de turno ahora, ese médico puede brindar esa atención. Definitivamente las barreras físicas ya no se dan. Este es el impacto de la tecnología en la atención de salud en el Hospital Tarapoto, visto desde cuatro aspectos básicos, ¿no? Uno es que en cuanto a la salud pública, pues ha brindado la tecnología, ha puesto de un nuevo servicio en el Hospital Tarapoto. No antes, no teníamos telemedicina, simplemente teníamos atenciones presenciales, pero esto ya ha quedado como una forma más de atención en el hospital. Repetía, no necesariamente para enfermedades crónicas al inicio, solo fue eso, pero hoy estamos atendiendo a la población en general, enfermedades en generales, ¿no? Y la repercusión que se tiene es que ha disminuido la tasa de morbimortalidad. Estos pacientes de tercera edad que generalmente llegaban a la emergencia ya en estados graves, ¿no? Hoy a la emergencia ya no están, ya no se apersonan mucho porque no están, diríamos, ya están controlados. Muchos pacientes crónicos, tan solo por la falta de los medicamentos, ellos han tenido sus problemas de salud, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros consideramos muy relevante la apertura de este nuevo servicio. En la parte social, ha hecho de que las personas pues tengan más accesibilidad a los servicios especializados. Nosotros somos un hospital especializado, no tenemos mucha cartera quizás, de 16, 18 especialidades, pero sin embargo ha sido mucho más factible que los usuarios puedan acceder a una atención por telesalud utilizando pues nuestros medios que tenemos de automatización digital, ya sea ECALI, que es un sistema que nosotros tenemos para admitir a nuestros pacientes, para hacer las historias de ingreso, RESCON, que son sistemas que nos sirven para referir pacientes de una institución de menos a mayor complejidad, SISMED, otro sistema que también nos sirve para lo que es controlar los medicamentos, los insumos y drogas, y RESPAC es un sistema donde nosotros podemos hacer el tema de intranet en cuanto a los exámenes de diagnósticos, especialmente de imágenes, y bueno, esto se traduce este impacto en mayor cobertura de atención. En la parte económica se consideró también relevante porque, si bien es cierto, el Hospital Tarapoto es un hospital público, pero sin embargo, el dirigirse a un hospital pues toma un costo que aproximadamente puede ser entre 3 a 4 dólares, si sea, ¿no? Y un costo de 10 a 15 dólares si es que el paciente vive distante. Entonces, todos estos costos sean definitivamente free cost, libre de costo, el acceso ha sido más asequible, la eliminación de las barreras físicas y en camino a la universalización de la salud. En la parte política, la tecnología de la información ha puesto al hospital pues, en la sociedad de la información, simplemente una fuente fundamental en la producción y en la interacción social, ¿no? Interacción con nuestros usuarios, interacción entre los profesionales, entre los equipos, entre las instituciones, y definitivamente esto pues, a través de la tecnología de información se ha podido desarrollar mayor descentralización de los servicios sin barrera de tiempo ni espacio en la actualidad. Desafíos no solamente en la era digital, no solamente se dan los cambios en cuanto a la cantidad de información sanitaria, sino también a los cambios en los usuarios y la noción que ahora implica ser un recurso humano de la salud. Un recurso humano de la salud en que necesitamos desarrollar competencias digitales o ser docentes con competencias digitales, ver sobre la ética del nuevo contexto de la salud, la privacidad y la seguridad de información. Definitivamente son desafíos, creo que a nivel mundial, ¿no? Por lo menos en mi hospital, esto es bastante notorio y necesitamos ir desarrollando.
Bien, recordemos que la sociedad ya está influenciada en el desarrollo de la tecnología de información. Adherirnos a las bondades de la revolución digital permite pues colocarnos en un nivel de competitividad profesional. Tenemos la tecnología en nuestras manos como para generar cambios en nuestro sector y mirar hacia el futuro con grandes esperas de poder desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Y nuestro desarrollo de nuestras competencias, antes que más bien la pandemia del silencio, de no querer avanzar, nos domine, ¿no? Entonces, quizás podríamos indicar que si estamos preparados para la transformación digital, quizás sería la pregunta que nos haremos, ¿no? Porque si desde que nosotros sabemos que existe este sistema, forma de esta revolución que está dándose en el sector salud, pues también somos responsables y no tenemos excusa. Las experiencias quizás podría comentarles muchísimas en donde sí hay mucho temor todavía en la utilización de la tecnología como tal, ¿no? Por el desconocimiento, por nuestra misma formación que tenemos, pero bueno, pues como diría Tizarango en su canción, ¿no? Que no nos gane el miedo. Bueno, el mañana hoy es nuestro. Bien, hasta ahí yo quería presentar mi exposición. No sé si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Sarita, por la presentación. Según la agenda, doctora Sarita, las preguntas, vamos a hacer un panel de discusión sobre las 5 de la tarde. Ya, ok. Entonces, la idea es a todas y a todos los invitados, si tienen alguna pregunta frente a la exposición que nos hace la doctora Sarita, por favor la registramos o la podemos anotar y ahora en la discusión final la podemos tocar y hacer este panel de discusión, ¿cierto? Pues en favor de todos los conceptos. ¿Les parece? Ok, bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sarita, muy interesante y vemos cómo están trabajando en el Hospital de Tarapoto y pues muy interesante como tal este desarrollo temático. Vamos a dar el paso al doctor Javier Manrique. Como decía la profesora María Fernanda en la presentación, es el director comercial nacional del Instituto del Corazón, ¿sí? Y lo que él quiere mostrar en su presentación, con las buenas tardes, doctor Javier, es cómo el Instituto del Corazón está abordando la prestación de servicios a nivel cardiovascular, ¿sí? En Colombia, y cómo dimensiona y cómo se adapta a la parte del uso de las TICs y las tecnologías para garantizar este mismo servicio. Muchas gracias por participar, doctor Javier, y el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor. Deme un segundo, voy a compartir entonces acá la presentación. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, señor, sí se está observando. Okay. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Como lo mencionaba la doctora Sara, el uso de las TICs ha tenido una carrera en esta pandemia ha tenido una carrera a pasos agigantados, ¿no? Esto es algo que se viene hablando durante muchos años en el sector salud y realmente era un tema que tenía poco eco, ¿sí? En el manejo. Yo creo que es un poco a la tendencia que tenemos como personas de mantenernos dentro de nuestra zona de confort. Y realmente, pues un poco también los avances tecnológicos que de pronto hace 20 años que se llevaba hablando de este tema, pues no tenía como la capacidad o el soporte que tiene hoy en día. Para eso pues quiero mencionar un poco realmente el tema sobre qué era
las TICs y la digitalización en el sector salud antes de la pandemia y un poco después de la pandemia. Digamos que antes de la pandemia se hablaba como la transformación digital de las empresas no es un capricho, era un tema que lo estaba exigiendo los clientes, pero era algo como un proyecto a largo plazo, era algo que la gente del sector salud le estaba dando espera. Pero ya cuando llegó la pandemia y nos obligaron a todos a estar cerrados, empezamos a ver un poco noticias diferentes, ¿sí? Los servicios de salud tuvieron que ser cerrados. Nosotros en el Instituto del Corazón de Bucaramanga somos, digamos que una clínica muy especializada, dedicada a la cardiología, y el año pasado tuvimos un impacto muy fuerte en la atención de los servicios. El impacto se dio a que pues, no podíamos atender a los usuarios. Y es cierto que, y mostraba acá un poco, es cierto que digamos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y la principal causa de muerte en Colombia, pero no es que haya sido desbancada, pero sí quedó un poco relegada porque realmente, digamos que en el sistema de salud se venía avanzando en cuanto a la programación y preparación de las atenciones de estos servicios, a los cuales llegábamos a un 80-90% de servicios programados y realmente un porcentaje muy pequeño de urgencias. Esto y pues toda la incertidumbre que generó esta pandemia, pues al principio no sabíamos cuánto iba a durar, tampoco sabíamos qué iba a pasar. Realmente pensábamos que se iba a aumentar muchísimo el tema de las urgencias, pero no fue así. Y esto nos puso a pensar un poco sobre qué es la digitalización de los servicios. Y realmente nos dimos cuenta que teníamos que actuar y teníamos que actuar rápido y actuar de manera concreta. Lo que veníamos hablando de manera un poco tenue, la prestación de los servicios por medio de la digitalización, de la telemedicina, de la telesalud, de la teleexperticia, pues eran proyectos a largo plazo, se decía en 5 años, en 10 años, y tocó ponerlos todos en marcha de un día para otro, estando encerrados, sin poder tener contacto con nadie, estando aislados, para poder prestar los servicios. Y digamos que en ese sentido las personas pudieran ser atendidas, pero no solo atendidas, sino que también pues no corriera en riesgo su vida, ¿sí? Esto, pues nos dimos cuenta que era un tema de contar con un centro de interoperabilidad integral donde ofreciera una conexión única y segura en las redes hospitalarias, clínicas y laboratorios, ¿sí? Que esto, digamos que permitiera un poco tener en cuenta esa transformación que necesitamos, tanto en la atención, en la medición de la calidad y también en la medición de la información financiera de la empresa. Digamos que varias tendencias que se tenían en cuenta en ese momento y que empezaron a trabajarse muy rápido, el Big Data, la omnicanalidad, la inteligencia artificial y la telemedicina, fueron conceptos que tuvimos que integrarlos un poco forzado y como les mencionaba, de manera difícil, creo que todos lo hemos vivido. Y era unir todo esto de manera muy rápida. Frente a eso, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que, bueno, teníamos que
digitalizar la comunicación interna, digitalizar la comunicación externa, digitalizar la omnicanalidad, el acceso a los servicios, a la comunicación con el usuario, y digitalizar también los medios de pago. Esto fue todo en tiempo récord, todos desde las casas. Nosotros como institución, digamos que estábamos un poquito avanzados con el tema, a razón de que contamos con una clínica en Bogotá, y teníamos pues muchos trabajos remotos, por decirlo así, y teníamos una integración entre ambas sedes, la sede de Bucaramanga y la sede de Bogotá. Esto nos permitió pues adaptarnos un poco rápido a esa nueva realidad, pero digamos que un poco más difícil fue la comunicación externa. No era solamente el tema de redes sociales, sino la entrega de los resultados, el agendamiento, la comunicación de información, la atención al usuario, las preguntas, los medios de pago. Después tuvimos que hacer la digitalización de los servicios, ¿sí? Que es ya directamente la telemedicina. Digamos que fue un poco romper paradigmas internos, porque el cuerpo asistencial, el cuerpo médico tenía pues en mente que esa consulta de primera vez especializada de cardiología pues no era posible realizarla por medio de telemedicina, porque sentían que era necesario estar frente al paciente para poder hacer un mejor servicio. Esto fue un tabú que tuvimos que romper rápidamente para poder prestar estos servicios de teleconsulta. Teleconsulta que empezamos a prestar el año pasado, digamos que usando todas las herramientas necesarias y digitales. También la extramuralidad, el salir de la institución, el llegarle a los usuarios, ya no que ellos llegaran acá y llenaran, digamos que la clínica solicitando los servicios, sino que por medio de esa omnicanalidad, de ese marketing digital hacia el cliente, esa extramuralidad y esa telemedicina, pues poder continuar con los servicios de la institución y poder atender a las personas en sus hogares. Entonces, tuvimos que digitalizar 3 frentes: la comunicación, el servicio y el cliente. Aquí les muestro un poco de estadística en el tema de teleconsulta. Nosotros en marzo de pandemia empezamos con menos de 50 teleconsultas, y fue creciendo y creciendo mes a mes hasta que prácticamente llegamos a 850 consultas en diciembre del año pasado. Esta tendencia fue una tendencia que realmente yo creo que todos opinamos lo mismo. Avanzamos 10 años en TICs, en digitalización y en telemedicina en menos de un año, ¿sí? Estos números de crecimiento pues realmente son impresionantes. Nos acostumbramos y se acostumbraron los pacientes. Al principio tenían un poco de dificultad en aceptar que el doctor, que el personal asistencial los atendiera por medio de aplicativos digitales, por medio del computador, pero pues todos nos fuimos adaptando, y creo que eso es una digamos que de las fortalezas que tenemos como seres humanos, realmente este tema de la adaptación. Implementamos el servicio extramural de atención domiciliaria de 3 exámenes diagnósticos: el electrocardiograma, el mapa de monitoreo de presión arterial y el Holter de ritmo. Lo mismo,
Empezamos en marzo con menos de 5 servicios domicilio, obviamente porque existía un miedo, no solamente de los usuarios, sino también un miedo pues, del personal, del tema del contagio. Esto ha sido un poco más difícil eh, por esa situación, ¿sí? El acercarse, los focos de contagio, la dificultad pues, de llegar a la vivienda y que lo acepten, todo el tema del cambio de los elementos de protección personal. Pero realmente con resultados muy impresionantes. Estas cifras son de este año. Esto nos demoramos un poquito más en poderlo implementar por todo el tema logístico y demás. Pero ya en este mes, estos son cifras a corte hoy de este mes, que creo que pueden variar un poquito. Ya superamos un poquito más de las 50 prestaciones de estos exámenes, donde realmente hemos tenido una acogida. Lo otro es algo que creo que es muy importante, y todo esto tiene que ver mucho con la cultura de los usuarios y con la cultura interna, con la cultura organizacional y la cultura del servicio. Y es una herramienta que implementamos, una aplicación API integrada con el WhatsApp y con el chat de la página y con las redes sociales, donde un chatbot, un robot, una asesora con inteligencia artificial que se llama Lucía, empezó a prestar los servicios de PBX y de autoagendamiento y de información. Esto ha tenido una acogida de este año, donde empezamos con este chatbot a implementarlo en junio. Asignamos 200 consultas este mes en junio, y en septiembre ya íbamos en más de 800 consultas agendadas por medio de este aplicativo, autoagendadas virtualmente, ¿sí? Digamos que sin asesoría de ninguna persona. Esto es este aplicativo que está integrado digamos que con el software de agendamientos, con el software ERP. Es lo que yo creo que podemos decir es la digitalización, y hablo desde el aspecto comercial y dirigido al usuario. Y obviamente esto tiene un espectro gigantesco. La Big Data del análisis de la información de los usuarios, de las cohortes, de los grupos etarios, de los diagnósticos y de las enfermedades. Creo que realmente estamos en el futuro más rápido de lo que creíamos, y creo que pues obviamente es una situación muy lamentable todo lo que hemos vivido estos 2 años casi ya, pero nos ha ayudado a avanzar, y esto muestra que la humanidad y nosotros como personas pues tenemos mucha esperanza como raza y como seres vivos en este planeta. Creo que esto ha sido pues algo muy positivo de toda esta situación tan compleja. Otro aspecto muy importante fue el modelo de cobranza y crédito y las formas de pago. Tuvimos que implementar códigos QR, botones de pago en línea en la página web, datáfonos a domicilio, cosas que nos saca un poquito digamos que de nuestra facilidad de prestar el servicio como lo hacíamos antes, pero esto nos brinda mayor acceso, nos brinda, creo que, una buena imagen y facilidades al cliente. Todo esto en busca pues de estar en el top of mind del usuario, del cliente, ¿sí?
a mí me gusta tratar mucho a los usuarios como clientes. No me gusta mucho la palabra usuario y es algo que he intentado quitar porque creo que cuando uno lo tratan como usuario y no lo tratan como cliente, no lo tratan tan bien. Yo creo que el modelo hospitalario y clínico es tratar a las personas como cuando uno va a un hotel, ¿sí? Que lo traten bien, que lo traten con gusto, que lo traten como el cliente, ¿sí? Cuando dicen el cliente tiene siempre la razón, creo que eso está encaminado y nosotros estamos encaminados a generar esto, a generar esta diferenciación con nuevos mercados, con nuevos productos, con una penetración del mercado y sobre todo con la punta de lanza de la salud digital. Y esa salud digital buscando segmentar de manera con CRMs, con CRMs en la nube, con, digamos, inteligencia de mercados, con todo el tema de la salud digital, de la telemedicina, de la teleexperticia, de los pagos en línea, del autoagendamiento. Digamos que toda esa transformación digital de la empresa, de estar, digamos que hacer marketing digital, todo esto está encaminado a no ser solamente el top of mind, sino convertirnos en el top of heart, en la marca elegida por el cliente a la hora de buscar los servicios que nosotros ofertamos. Doctor Almeida, pues agradezco muchísimo el espacio, agradezco muchísimo la oportunidad de poder presentar la experiencia del Instituto del Corazón de Bucaramanga a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas gracias por la participación de la doctora Sara en Perú, realmente muy impresionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier, muy gentil, muy interesante todo el modelo y toda la participación del Instituto del Corazón en esta nueva adaptación de la prestación del servicio. Como le reiteraba a las personas que están participando el día de hoy, por favor, registren sus preguntas y después de la intervención del doctor Oscar, vamos a hacer el panel de discusión en la cual se puede dirigir la pregunta de forma específica a cada uno de los panelistas o de forma en general. Le agradezco mucho, mi doctor Javier, por su disposición y siempre estando dispuesto. Vamos a dar ahora el paso al ingeniero, Oscar Áviles. Gracias. Él es, como decía la profesora María Fernanda, él es profesor de la Universidad Militar y nos va a acompañar con el tema de biomecatrónica y tecnologías asistidas. Entonces le damos la bienvenida, ingeniero Oscar Áviles. Muchas gracias por participar y quedamos atentos a su presentación. Vale, muchas gracias, Alexander. ¿Ahí se ve mi presentación? Sí, señor, sí se alcanza a observar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerle al profesor Alexander, a la profesora María Fernanda por la invitación a este evento. Siempre es un gusto participar de actividades académicas. Al final de cuentas, si bien se muestran experiencias reales del sector real, yo creo que mucho de ello debe estar soportado sobre lo que es el ámbito académico, ¿cierto? Y esto pues no deja de ser así. Esto es o forma parte dentro de esos procesos de formación que se dan al interior de universidades prestigiosas como es la Universidad del Valle. Entonces, pues yo quiero arrancar mi presentación agradeciendo efectivamente eso. El tema de mi presentación pues es de biomecatrónica y tecnologías asistivas, más que asistidas, son asistivas. Y pues es una charla más técnica, ¿cierto? Si bien dentro de lo que es el proceso de pandemia a todos nos afectó la pandemia desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de desarrollo de tecnologías, sí es importante mencionar que pues yo pertenezco al programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, y dentro de ese programa, dentro de las líneas de investigación del grupo en el cual yo estoy adscrito, pues una de las líneas tiene que ver con lo que es biomecatrónica. Entonces,
digamos que en ese orden de ideas, la agenda de mi presentación es la que ven ustedes allí. Voy a primero a contextualizar qué es biomecatrónica en sí, cuál es la motivación que nosotros tenemos para hacer desarrollo de trabajos en esa área, hacer una revisión muy rápida de lo que es el sistema control motor humano y en función de ello, pues mencionar cuáles son las tecnologías asistivas que actualmente, digamos, tienen un alto impacto, considero yo, dentro de mi trabajo y dentro de mi expertise. Mencionar rápidamente un proyecto de desarrollo sobre el cual estamos involucrados o estoy involucrado y pues finalizar. Entonces, en sí, ¿qué es biomecatrónica? Uno se podría hacer la pregunta, hace más o menos unos 23 años vino el término aquí a Colombia, lo empezamos a utilizar en Colombia, lo que es mecatrónica, y yo creo que lo interesante de pronto de esta charla para las personas que están asistiendo es que tal vez dicen, venga, pero ¿este man de qué está hablando? Si esto tiene que ver con tecnologías en salud y manejamos la parte de administración en salud, etcétera, y mi anterior expositor y de Perú también mencionaban que a veces uno, dependiendo del área en la que está, puede ser un poco reacio a manejar tecnología o a manejar terminología, y eso lo que nos lleva es simplemente pues a concluir que definitivamente el trabajo tiene que ser multi e interdisciplinario. Es decir, tanto las personas del sector de la salud no pueden estar solas, como los que de pronto desarrollamos tecnología, no podemos estar sin el acompañamiento del personal de la salud. Y en ese sentido, entonces, por eso quiero primero mencionar qué es biomecatrónica como tal. Y para ello, pues uno arranca básicamente mencionando de dónde viene el término mecatrónica. El término viene más o menos desde finales de la década de los 60, comienzo de los 70. Es un término utilizado hacia el sector industrial, básicamente para hablar de una sinergia de 4 áreas importantes del conocimiento, lo que es mecánica, electrónica, software y control. Entonces, piensen ustedes, desarrollo de dispositivos que involucran todo esto, mecánica electrónica, desarrollo de software para poder dotar de cierta inteligencia y control básicamente para tomar datos del medio, llevarlos de nuevo hacia el propio sistema y tomar alguna acción que permita mejorar el desempeño final. Pues bien, esto que acabo de mencionar, aplicado hacia lo que es mejorar la calidad de vida o condición de vida de una persona, pues es lo que nosotros de cierta manera llamamos biomecatrónica. ¿Y cuáles son entonces los elementos principales que se involucran dentro de un sistema biomecatrónico? Tenemos inicialmente pues lo que es el sujeto humano, eso es lo más importante. Creo que dentro de lo que estamos hablando, sea para telesalud, sea para hacer medicina remota o atención remota, etcétera, lo más importante pues es la persona. Aquí, por supuesto, sigue siendo exactamente lo mismo. Hacia él, nosotros necesitamos de alguna forma estimularlo o actuar sobre él. Podemos actuar de forma directa a través de dispositivos mecánicos o podemos actuar sobre él utilizando los actuadores biológicos que por alguna razón no están funcionando bien. Estoy hablando de los músculos y tratar de generar señales externas que permitan de alguna forma poder hacer o poder generar una contracción, pero con señales externas. Tenemos lo que son transductores y sensores, siendo estos elementos que nos van a permitir captar información de la persona, información de variables, por ejemplo, psicofisiológicas o variables biomecánicas, bioópticas, biomecánicas, bioeléctricas, cualquiera que ustedes quieran. En función de ellas, pues tomar una determinada acción de control, que es lo que haríamos en la parte de procesamiento de la señal y el control, como lo ven ustedes allí en la imagen. Tenemos los dispositivos de visualización para poder mirar, por ejemplo, el comportamiento de una máquina o de un dispositivo. Entonces, quise colocar aquí algunos sistemas. Cuando se habla de la parte de biomecatrónica, uno también lo asocia un poco hacia lo que son los sistemas biónicos reales. Uno entiende la biónica básicamente como dispositivos artificiales que de alguna forma dotan o capacitan al ser humano de superpoderes. Eso lo coloco entre comillas. Y dentro de esas tecnologías ustedes pueden ver, por ejemplo, órganos artificiales, miembros artificiales. Órganos artificiales como lo que ven ustedes aquí. No sé si ustedes ven ahí mi puntero. Ahora sí ven el puntero. Sí, señor, sí se observa. Sí, señor. Ahora sí se ve el puntero, vale, listo. Entonces tenemos dispositivos como lo que son órganos artificiales, caso de un corazón, miembros artificiales, lo que es el caso, en este caso que ven ustedes en la imagen, una prótesis para miembro inferior con desarticulación de rodilla, o sea, estamos hablando de una prótesis transfemoral, lo que son prótesis e implantes, lo que son interfaces cerebro-computador, lo que son implantes de chip en la cabeza y lo que son dispositivos exoesqueléticos, como el que ven ustedes allí. Entonces, sobre estas tecnologías
es más o menos algunas de ellas cuando utilizamos el término biomecatrónica, en donde nosotros estamos de alguna forma actuando. Muy bien, con base en eso, entonces ahora, ¿cuál es la motivación para trabajar en esta área? Y básicamente lo quise enfocar o lo quise colocar aquí desde el punto de vista de tres elementos importantes de manejo, lo que es el manejo social, el tecnológico y el clínico. Eso, por supuesto, enmarcado principalmente, y dentro, creo que se encaja mucho dentro de lo que nosotros estamos mencionando aquí, es que hay un envejecimiento de la población que se está notando, ¿cierto? Lo que es la esperanza de vida, por lo menos en los países como los nuestros, ha aumentado. Hace unas décadas atrás, la esperanza de vida llegaría, qué sé yo, a los 40, 45 años, pero ahorita ya estamos hablando de personas de 75, 80 años, por lo menos en Colombia, a veces más, tanto que si mal no estoy, hace poco la Organización Mundial de la Salud ya hablaba de los adultos jóvenes, a los que están por encima de los 60. En ese orden de días, pues yo vengo a ser un bebé más o menos. Entonces, dentro de lo que es el manejo social, tenemos el envejecimiento de la población que menciono. Eso, por supuesto, conlleva a que hayan unos mayores factores de riesgo, por ejemplo, en lo que es accidente cerebrovascular y todo lo que ello conlleva con respecto a los costos en el cuidado de la salud. Aparte de eso, pues la carga que se da hacia la vida diaria de la persona como tal o de las personas que lo cuidan. Desde el punto de vista de manejo tecnológico, el uso de estas tecnologías, pues nosotros vemos que actualmente lo que es el desarrollo tecnológico aumenta de forma exponencial, de manera tal que se ve un crecimiento rápido en el desarrollo de tecnologías de hardware y software. Por eso ahora mismo estamos hablando del Internet de las Cosas, industrias 4.0, hospitales 4.0, educación 4.0, etcétera. Y todo eso se da pues precisamente gracias al desarrollo de herramientas de software, como lo menciono, más las herramientas de desarrollo de hardware, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, redes neuronales artificiales, redes neuronales convolucionales, sistemas expertos, sistemas de apoyo a toma de decisión, etc. Y desde el punto de vista del manejo clínico, pues todo el potencial que se tiene con el desarrollo de estas tecnologías para poder hacer, por ejemplo, un seguimiento, digamos, mejor llevado, sin querer desconocer ni mucho menos la expertise que tienen los profesionales que hacen seguimiento y que hacen tratamiento sobre paciente, pero que a veces esto queda un poco subjetivo, ¿cierto? Queda de pronto a veces un poco sujeto hasta del estado de ánimo de la persona, del feeling que tiene con el paciente, y de pronto la percepción puede llegar a cambiar un poco. Cuando hacemos desarrollo de herramientas tecnológicas que nos permitan de alguna forma cuantificar lo que se está haciendo, pues eso puede facilitar un proceso de evaluación de la evolución de la mejora de una persona portadora de discapacidad. Bien, entonces esto simplemente como para concretar esa imagen que ven ustedes allí, es una imagen del 2018 tomada de la Organización Mundial de Enfermedades. Allí se habla, más o menos, ven ustedes cómo es el crecimiento de la población, una proyección hacia el 2050. El estudio arranca más o menos hacia 1950 y se ve que hacia el 2050, pues la cantidad de población de adultos mayores, pues crece, va en aumento, tanto que pues ahora creo que para todos es claro que en muchos matrimonios recientes prefieren adoptar un perro que tener un hijo. Entonces, pues la población adulta empieza a crecer y la población de niños, digamos que se empieza a mantener. Ese crecimiento de la población hace que empiecen a aparecer enfermedades o que se vean más evidentes algunas enfermedades, por ejemplo, muchas de ellas que afectan todo lo que es el sistema del control motor humano. Entonces comenzamos a ver personas con aumento de riesgo de accidente cerebrovascular, mal de Parkinson, etcétera, lesión traumática cerebral, lesión traumática a nivel de la médula espinal, etcétera. Lo que al final de cuentas pues, puede generar una lesión fuerte. Sin embargo, pues ustedes son bastante más expertos que yo en ese tema, conocemos lo que es la neuroplasticidad o plasticidad neuronal, entendiéndola básicamente como la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a diferentes cambios que se generen en el medio. En ese orden de idea, lo que estoy queriendo decir es que si, por ejemplo, una persona sufre una lesión, después de que se hace unas buenas terapias, unas buenas estrategias de rehabilitación, es posible reentrenar algunas otras regiones del cerebro de manera tal que se generen nuevas conexiones neuronales y se reasuman algunas actividades motoras que por alguna razón se han perdido. Algunos factores que promueven esa neuroplasticidad pues van a ser terapias repetitivas, movimientos activos en vez de movimientos pasivos,
y buscar la forma de generar estímulos correctos en los instantes correctos. Ahí es donde empieza a aparecer un tema importante que es lo que tiene que ver la rehabilitación robótica. Lo que ven ustedes allí abajo son imágenes, el primero es el MIT Manus, es un exoesqueleto o más bien un dispositivo robótico basado en efector final para realización de terapias junto a lo que es el desarrollo de juegos serios. Esto es otro exoesqueleto para miembro superior, pero con una cierta equivalencia cinemática entre lo que es el dispositivo robótico y el miembro superior que se quiere rehabilitar. Y esto es un exoesqueleto para miembro inferior, es decir, para rehabilitación en marcha principalmente. Entonces, pensando en eso, en esas cosas, lo menciono allí básicamente para decir que muchas de las enfermedades entran a afectar el sistema del control motor humano. Entonces voy a mencionar aquí muy rápidamente, voy a saltarme de aquí para acá, ese sistema de control motor humano que ustedes conocen bastante mejor que yo. Básicamente, como lo vemos como si fuera un sistema de control. Entonces, todo arranca básicamente con lo que es una intención de movimiento. Esa información lleva a través de nuestro controlador, que es el sistema nervioso central, hacia lo que son los músculos o nuestros actuadores. Esos actuadores entran a actuar sobre una planta o un proceso que para el caso sería el sistema musculoesquelético más la carga externa, y a partir de allí, de la información de fuerza o información de posición que se tiene del movimiento obtenido, pues se hace una retroalimentación sensorial fisiológica. En esencia es eso. Y menciono esto de manera tal que muchos de estos elementos son reemplazables de forma artificial. Y lo que sería interesante dentro de lo que es el foro es que ustedes, por ejemplo, piensen que de lo que yo estoy mencionando podría ser llevado hacia la casa. Es decir, tratar de descentralizar muchas de las actividades que se hacen dentro de lo que es una actividad de terapia para hacer una terapia en casa. Entonces, cuando alguna de estas cosas falla, caso por ejemplo lo que es el sistema esquelético, sea porque dejaron de funcionar los actuadores, es decir, hay alguna mialgia, por ejemplo, o alguna enfermedad que afecta a los músculos, o por una amputación, hay dispositivos externos que nos permiten reemplazarlo. Es el caso de las prótesis y los órtesis. Para el caso de los músculos, pues músculos externos, motores externos, neumáticos, hidráulicos, lo que sea, o tratar de utilizar una señal externa, buscar lo que nosotros llamaríamos dispositivos de neuromodulación o neuroprótesis para poder manejar los actuadores si es que están, pero la conexión se ha dañado, que es, por ejemplo, el uso de señales de estimulación eléctrica funcional, más lo que se puede hacer a nivel de mejoras si es que hay un daño en nuestro controlador central. Depende de dónde sea el daño, si es a nivel del tallo cerebral o si es un daño a nivel de la médula espinal. Entonces, dependiendo de uno u otro, uno pues trata de utilizar o estimulación eléctrica funcional o lo que sería neuromodulación. Estimulación eléctrica, pues va a ser el caso en el que la señal no llegue hasta los músculos y toque de alguna forma como hacer bypassear la señal. Eso sería una neuroprótesis, y si estamos hablando de neuromodulación, pues la idea es de alguna forma corregir señales eléctricas que generan movimientos involuntarios, por ejemplo un Parkinson, y tratar de eliminarlo con alguna señal externa. Bien, entonces, enfermedades, como lo ven ustedes allí, hay muchas, y la idea pues es trabajar de alguna forma para mejorar la calidad de vida de un paciente, de una persona. Allí entonces empezamos a hablar de lo que serían las tecnologías de rehabilitación y las tecnologías asistivas. Yo asumo más o menos las tecnologías de rehabilitación como todas esas tecnologías que uno va a utilizar desde el momento cero, es decir, desde que sucede un accidente o una persona sufre una discapacidad hasta que llega al valor máximo, más o menos hasta donde alcanza a recuperarse. Eso más o menos en la literatura se reportan unos tiempos del orden de unos 6 meses. A partir de allí, digamos que la curva de empeño que tiene el paciente comienza a disminuir, o porque se desmotiva, o porque le fue mal con su fisioterapeuta, o porque lo que es toda su neuroplasticidad se va disminuyendo precisamente porque falta de motivación, etcétera. Entonces, todas esas tecnologías que tenemos dentro de esos primeros tiempos es lo que llamaríamos tecnologías de rehabilitación, y las tecnologías asistivas pues ya van a ser aquellas que simplemente le van a permitir a esa persona mantenerse o tratar de desarrollar actividades similares a las de sus pares para, digamos, poder involucrarse dentro de lo que ya es un proceso productivo, dentro de una vida productiva. ¿Cuáles son entonces esas tecnologías asistivas?
La principal, considero yo, es todo lo que tiene que ver con las terapias asistidas por robot. Si bien hay muchas de esas tecnologías que uno podría pensar en llevar en casa, no es común. Se puede hacer el desarrollo de esas tecnologías, pero lo que es el manejo se vuelve un poquitín complicado. El caso que ven ustedes allí es un robot. Esto de acá es un dispositivo robótico. Un robot es un dispositivo mecánico que va a satisfacer unas trayectorias, va a hacer unos movimientos preestablecidos, ¿cierto? De manera tal que su filosofía de uso, de manejo, es exactamente igual a la misma de lo que se utilizan los robots industriales. Esto es el ejemplo particular de un exoesqueleto. Los exoesqueletos son dispositivos vestibles o dispositivos robóticos vestibles, y esto es un exoesqueleto para miembro inferior. Este que ven ustedes aquí son los que se llaman dispositivos sin actuador. Básicamente lo que se busca allí es eliminar lo que son las fuerzas por efecto de gravedad, de manera tal que son básicamente elementos de soporte. Y aquí lo que interesa es hacer algunas mediciones de fuerza, algunas mediciones de posición, por ejemplo, algunas mediciones de velocidad, pero minimizando lo que es la carga que tiene el sujeto que se está colocando allí. Tenemos lo que es estimulación eléctrica funcional. Pues ven ustedes allí los componentes principales, lo que es el estimulador, que es el dispositivo electrónico que va a generar las señales o los patrones de señal, sea en corriente o en voltaje, que van a permitir que se produzca una contracción muscular involuntaria. Allí pues los elementos está el estimulador, lo que es la fuente de poder y los electrodos. Tenemos lo que es las tecnologías de sensores, que esta sí considero yo que tiene que ver mucho que ver, por ejemplo, con situaciones como la actual, para hacer telemedicina, para hacer telepresencia, etcétera, que son todas las tecnologías basadas en tecnologías vestibles. Por ejemplo, los smartwatch, esos teléfonos que esos relojes que ustedes tienen con seguridad ya a la mano, que les miden variables que permiten por lo menos detectar un estado particular de salud. Entonces, esas otras las tecnologías. Aquí tenemos lo que son tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Eso ha cobrado muchísima fuerza, lo que es el uso de dispositivos exoesqueléticos o dispositivos robóticos junto a sistemas inmersivos, de manera tal que se pueda trabajar lo que ustedes conocen como adherencia terapéutica. Y es esa forma en que nosotros podemos de alguna manera incentivar a un sujeto que está utilizando esas tecnologías a que se motive más para hacer el desarrollo o para ejecutar una determinada actividad. Y lo otro son los dispositivos de estimulación cerebral. Estimulación que se puede hacer utilizando electrodos o que se puede hacer utilizando campos magnéticos. Entonces, digamos que estas son tecnologías bien interesantes que se utilizan dentro de lo que serían tecnologías de rehabilitación. Quise colocar aquí de manera muy rápida cómo es entonces una solución biomecatrónica en particular para lo que sería el desarrollo de un exoesqueleto. De cierta manera, entonces, lo que tiene uno acá son sensores, entendiendo un sensor como un dispositivo que capta el cambio de una variable física y la convierte hacia una variable eléctrica para poder ser procesada. Entonces, un exoesqueleto, al final de cuentas, lo que es un dispositivo robótico que toma señales del cuerpo, en este caso particular señales de electromiografía, considerando las características particulares de la señal, características, por ejemplo, de ancho de banda, decir que estamos hablando de señales entre 2 y 500 Hz, amplitudes muy pequeñas, del orden de 50 milivoltios hasta de 50 microvoltios a 5 milivoltios. Eso implica el diseño de un instrumento biomédico para poder acondicionar y ajustar la señal. A partir de allí se hacen los análisis de datos respecto de un modelo matemático para sobre un dispositivo electrónico poder hacer o poder generar los movimientos particulares que se tienen sobre el elemento mecánico como tal. Un proyecto actualmente que estamos desarrollando, aparte de otros, nosotros hemos hecho algunas actividades junto con la industria militar en el desarrollo de prótesis para miembro inferior, para miembro superior. Para miembro inferior básicamente lo que son rodillas. Se ha hecho el diseño de rodillas monocéntricas pasivas. Se ha hecho el desarrollo de pies, se ha hecho el desarrollo de algunas manos, de algún codo.
más algunos desarrollos en exoesqueletos. Sin embargo, pues actualmente voy a pasar un poquitín rápido aquí. Lo que se está haciendo acá es un sistema multimodal en donde se evalúa cómo es el desempeño de un sujeto sobre básicamente un ambiente virtual para mirar si el estado de estrés que tiene la persona lo ayuda a que se adhiera más sobre la actividad que la persona está desarrollando. Aquí hay una motivación muy rápida, motivación que tiene que ver más o menos con lo que yo mencioné al comienzo de la presentación. En sí, aquí nosotros hacemos unas preguntas con respecto de cómo podemos mejorar la neuroplasticidad o incentivar la neuroplasticidad. Y una primera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos lograr que la persona, lo que es su proceso de neuroplasticidad, se incentive más? ¿Cómo lo hacemos que se enganche más? Básicamente la respuesta, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos revisado, es que haga muchas repeticiones, pero repeticiones bien hechas. Y ahí entonces comienza a cobrar importancia lo que es el desarrollo de lo que es la robótica asistencial o la robótica asistiva. Una otra pregunta es cómo nosotros podemos hacer que el paciente como tal se adhiera muchísimo más a una terapia. Entonces, para eso nosotros buscamos o trabajamos fuertemente en todo lo que tiene que ver en la presencia sobre ambientes virtuales. Eso conlleva muchas cosas, como el desarrollo del ambiente como tal, como es el desarrollo de un avatar, como es el renderizado, es decir, qué tan real es un ambiente virtual, etcétera. Eso llevado hacia lo que son los juegos serios. Y finalmente, pues cómo nosotros podemos hacer el desarrollo de un juego serio y junto con ese desarrollo, cómo se miden algunas variables psicofisiológicas para el caso particular, lo que es la frecuencia respiratoria, lo que es la frecuencia cardíaca para determinar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica en la piel, siendo que estas variables se modifican un poco cuando la persona o un sujeto está haciendo algún tipo de actividad. Básicamente esto es un detector de mentiras que a futuro lo que esperamos con el desarrollo pues es hacer que una máquina, que voy a mostrar en un segundo, pues pueda cambiar sus parámetros de manera tal que se vaya haciendo un poco más compleja en función de qué tan satisfecho está la persona con respecto de lo que está haciendo. Un primer adelanto que se hizo allí fue el desarrollo de un ambiente virtual. Esto es básicamente una caída de un paracaidista. Aquí hay una plataforma, en este caso era una plataforma de estas que utilizan para pruebas de estabilometría pasiva, o sea, es básicamente una coquita y listo. Aquí hay una instrumentación biomédica sobre el sujeto, midiendo las variables que mencioné hace un instante. Se hace un ambiente virtual. Entonces aquí lo que se vería aquí en la pantalla, lo que se está viendo aquí en el Oculus, y se hace un SAM test básicamente para mirar si la persona se sintió cómoda o no. Inicialmente entonces se hace una encuesta y luego esa encuesta también se correlaciona con las variables medidas para saber cómo más o menos la persona se desempeñó allí. Aquí hay un par de publicaciones que se hicieron al respecto. La máquina en sí es, en esencia, esto, un hardware y un hardware y un software. Entonces, esto que ven ustedes aquí abajo es una plataforma robótica de 2 grados de libertad. O sea, es un piso que se mueve, simplemente rota. Esto es una plantilla de presión plantar, de manera tal que nosotros podemos de alguna forma determinar si la persona está yendo para un lado o para hacia el otro o hacia el otro. El desarrollo de un juego, un ambiente virtual, básicamente lo que hemos hecho inicialmente para mirar el sistema, tratar de integrarlo, es una caída en esquí, recreando un ambiente de Japón. Entonces, pues la persona va bajando una ladera, hay unas inclinaciones, la plataforma se mueve en función de esas inclinaciones y la persona está visualizando el ambiente. Viendo si él está cómodo o no está cómodo, pues ahí se le hace la medición de sus variables. Por supuesto, esto a futuro la idea es volverlo un juego, pero ya para aplicaciones en terapia como tal. Entonces, estos son simplemente algunas simulaciones que nosotros hacemos en software especializado de ingeniería. Se hace el diseño primero sobre software CAD o software de diseño asistido por computador. Luego eso se integra con software que nos permite resolver todo el modelo matemático del asunto para poder satisfacer una determinada trayectoria. El montaje final
está más o menos de esta forma. Entonces aquí hay una plataforma de fuerza, aquí está un Oculus Rift, que son estas gafas de realidad virtual, un ambiente de simulación, un computador para hacer el control de todo esto y pues otros elementos adicionales para manejo ya de la electrónica de potencia, etc. También se han trabajado algunas cosas importantes que tienen que ver con la reproducción de marcha o lo que es el modelado de procesos de marcha, con el fin de hacer el desarrollo de exoesqueletos para niños. Digamos, de mi parte es eso, yo quise ser muy rápido, muy concreto. Si bien nosotros como universidad pues no somos prestadores de servicios de salud, sí es claro para nosotros que lo que es el trabajo multidisciplinario es una necesidad sin la cual no se pueden hacer desarrollos que puedan ser llevados a la brevedad, a lo que es el sector real. Una cosa es lo que piensa uno como ingeniero o como desarrollador de tecnología y otra cosa de pronto es lo que ustedes realmente necesitan. Entonces, más que otra cosa, esto creo yo es una invitación a unir esfuerzos para poder hacer desarrollos que realmente impacten lo que es el sector salud y por lo menos se pueda hacer una mejor integración entre lo que es academia y el sector real. De mi parte es eso, Alexander. Muchas gracias por la atención y si hay preguntas, pues quedo a disposición. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su presentación. Bueno, a todos y a todos los invitados y las invitadas que están, vamos a empezar el panel de discusión. La idea es que si tienen algún tipo de preguntas, la podamos hacer a viva voz. No sé si se puede a viva voz, Laura, me confirmas, o por el chat. Y de igual forma, pues empezar en esta media hora que nos queda, esta discusión con los panelistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poderla direccionar a alguno de los panelistas o de forma general. Buenas tardes, profesor Alexandre. Las personas que deseen participar, por favor, alzar la mano y inmediatamente el profesor le dé la palabra, puede activar el micrófono. Perfecto. Creo que María Ginés Villa tiene una pregunta. Sí, está bien. Discúlpenme si estoy pronunciando mal el nombre. Buenas tardes, María Inés. Es que esa ahí es como rara con ese nombre. Soy María Inés Villa. Ah, ok. Le ofrezco mis disculpas. Tiene el micrófono abierto, por favor. Muchas gracias. La verdad, yo soy enfermera, entonces estoy muy del lado de la salud. Siempre ha sido mi formación de la salud y egresada de la Universidad del Valle, pues humanista, ¿no? También considero que en este momento nuestra especie humana, por decir algo, se está enfrentando a unos retos muy grandes de transformaciones y considero que realmente tratar de mejorarnos con la tecnología, yo creo que es hasta cierto campo puede ser algo como llevadero, pero realmente considero que esto aplica a un término que llama mucho la atención y es el transhumanismo. Yo soy realmente en esta parte de todas estas tecnologías nuevas, soy muy ignorante, la verdad, porque yo realmente de esta parte me parece uno inicialmente se deslumbra, wow, qué tecnología, qué adelanto y todo, pero considero que realmente esto es una ciencia antihumanista. ¿Por qué lo digo? Porque realmente estamos con la tecnología y con los avances de la ciencia tratando de mejorar al ser humano como especie. Es como si nosotros los humanos hubiéramos quedado mal hechos o estuviéramos funcionando mal y vamos a ver cómo mejoramos esta especie. Yo considero que nosotros los que consideramos un ser superior, los que tenemos una forma espiritual de ver esta experiencia humana que nos ha tocado vivir, creo que esto se aparta de ese camino, porque en las culturas realmente que hay sobre la espiritualidad, sabemos que la enfermedad, la muerte, el deterioro, etcétera, etcétera, hacen parte del crecimiento como humano que tenemos. Entonces,
todo esto que nos han mostrado y pues realmente los felicito porque considero que es un excelente trabajo, pero yo sí creo que tiene que haber mucha ética en el desarrollo de todas estas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés Villa. No sé si algún panelista quiera hacer o comentar o dar la opinión frente a lo que dice la jefe María Inés. Sí, doctor. Perfecto, mi doctor Javier. Bueno, muchísimas gracias, jefe, por el comentario y realmente, bueno, esto, como todas las herramientas, pueden ser usadas de manera buena o mala. Hoy en la W escuchaba al científico que quiere traer a la vida unos animales similares a los mamuts que se extinguieron hace miles de años. Y él hablaba algo que creo que es muy cierto, y es eso. Todas las herramientas pueden ser usadas de manera buena o mala. Él daba el ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo puede ser usado para cortar mantequilla o puede ser usado para cometer un homicidio. Entonces, yo creo que el problema nunca son las herramientas, ni la tecnología como herramienta. El problema es nosotros como personas, qué valores y qué principios tenemos. Como seres humanos, creo que desde hace muchos cientos de años y miles de años, hemos evolucionado como personas para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida y una mejor condición de vida. Desde la época de las cavernas, hemos usado la ciencia y la tecnología. Lo que pasa es que hoy, 20.000 años después, hay cosas que nos parecen naturales, pero en su momento fueron hitos tecnológicos, como es la rueda, el fuego, la manipulación del fuego, la cocción de la comida, el uso de hierbas, el uso de plantas medicinales. En su momento era lo más tecnológico que había. Hoy en día, pues, hemos avanzado en la ciencia y en la tecnología. Todo está es como lo usemos, ¿sí? Y todo está en para qué lo usamos, ¿sí? Para el bienestar de una comunidad y la gente, o para hacer el mal. Entonces, creo que las herramientas son herramientas. Entonces, no son ni malas ni buenas. Lo importante es nosotros cómo las atendemos. Es la tecnología en la salud tiene un carácter de humanización muy importante. En la pandemia lo vimos y era, por ejemplo, la imposibilidad del acceso a la continuidad de tratamientos médicos, como es el caso del seguimiento de pacientes cardiovasculares, que es mi caso. Realmente fue una solución poder atenderlos de manera virtual, siendo no la atención normal o común a la cual estábamos habituados, pero eso ayudó a salvar muchas vidas, al igual que me imagino yo el hospital de la doctora Sara en Perú, donde dan atención especializada a población que se encuentra en áreas muy remotas, y pues esto les genera no solamente una mejor calidad de vida, sino que salvan vidas. Y como lo mencionaba el doctor Oscar, pues hay personas que están en condiciones difíciles de incapacidad, y le podemos también mejorar las condiciones de vida. Entonces creo que el ser humano va a seguir avanzando, la tecnología y la ciencia va a seguir avanzando y van a seguir existiendo personas buenas y personas malas que la van a usar para el bien o para el mal. Lo importante es que aquí estamos reunidos para brindar salud, estamos reunidos para salvar personas y mejorar la calidad de las personas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi doctor Javier. Tiene la mano alzada la profesora María Fernanda. Muchísimas gracias.
y bueno, darle las gracias a los tres panelistas por sus intervenciones. Todas las experiencias son supremamente interesantes. Frente a lo que hablábamos ahora o les escuchaba ahora sobre el, digamos, el cuestionamiento ético que puede tener el desarrollo y el uso de tecnologías y la manera como se usan, pensar también un poco, y no sé qué me gustaría escuchar, sobre todo a la doctora Sara y a Alexander, que están, digamos, en instituciones de salud, que en el tema de la, digamos, oferta de los servicios a partir de uso de tecnologías, más allá de la telerehabilitación, de la telemedicina, la teleconsulta, telediagnóstico y demás, es que estamos usando tecnologías para comunicarnos con las personas, para darles información, para decirles que hagan una llamada y entonces hunda esta tecla y entonces allí le van a contestar para atenderle su cita o para hacerle, en el caso nuestro, por ejemplo, una autorización. Y estamos, a pesar de que estamos buscando mejorar, digamos, el acceso y la atención, la oportunidad, muchas veces las tecnologías pensadas tan en la tecnología y no en las personas terminan siendo barreras de acceso, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que están, digamos, trabajando con el uso de las tecnologías y de todo este tema de la electrónica y la digitalización, de cómo hacer que las tecnologías realmente no despersonalicen la atención, sobre todo en temas en donde las personas necesitan resolver asuntos como preguntas, inquietudes? En Colombia el tema del aseguramiento implica, ustedes lo saben, profesor Oscar, que necesitan autorizaciones o necesitan una cita y la gente va de un tono a otro, de una marcación a otra, y al final no conversa con nadie y entonces eso se despersonaliza. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo las tecnologías allí no están acercando, sino aumentando la distancia? Tiene la mano levantada la doctora Sarita y después el ingeniero Oscar, me parece. Sí, bien, en relación a lo que estamos discutiendo sobre la humanización frente a la tecnología de información. Miren, en la experiencia que tengo en este periodo bastante difícil, la tecnología, desde el punto de vista de las atenciones que se han dado a través de las encuestas de satisfacción que hemos hecho con nuestros usuarios, porque para nosotros fue muy elemental hacer ese tipo de estudio, créenme que la respuesta de nuestros pacientes, la gran mayoría, por no decir un 90%, estaban completamente satisfechos de la atención, de que si quiere el médico, como que algo que estamos más cerca y me estás escuchando mi problema de salud. Y ese tipo de súplica, vamos a llamarle así, súplica de la atención que necesita el paciente, de alguna manera modifica nuestra conducta, modifica nuestra actitud frente a ello. Obviamente que hemos tenido algunos profesionales, ¿no? Que, ya, ¿cuál es su molestia? ¿En qué le puedo ayudar? ¿No? Un poco así raspado, diría yo, ¿no? Un poco distante, ¿no? Pero esto, cuando nosotros a través de nuestra forma de ir mejorando la calidad de la atención que brindamos en telemedicina, miren, ¿saben qué, colegas? Esto está ocurriendo, miren, nuestra población está muy a gusto con esta atención, sabemos con nombre precisamente quiénes están atendiendo y quiénes nos falta tener ese... Yo lo voy a decir, y disculpen el término, Reiki digital. Si es que hablamos del Reiki en la vida presencial, nosotros hablamos del toque terapéutico, ¿sí? El acercarnos, ¿no? Conversar con nuestro paciente y tener un poco esa mística. Yo pienso que en la parte digital tampoco se debe perder, ¿no? No se debe perderse. Es la imposición de los conocimientos de las personas a través de la tecnología. Y es esa bondad que la tecnología pues hace y genera un beneficio en la salud de nuestros usuarios, ¿no? En este periodo que yo prácticamente, y confieso decirles, yo soy una enfermera que he trabajado muchísimo tiempo, soy especialista en médico quirúrgico en la área de cirugía con pacientes directos, y de pronto por cuestiones de la pandemia y necesidad, oye, vente acá y organízanos este tema de telesalud, cómo podemos resolverlo, cómo lo hacemos, pasé de algo que también igual,
entendiendo, digo, pero ¿cómo voy a hacer si yo soy una enfermera que tanto tiempo tengo que estar tocando al paciente para hacer esto, para explicarle, y también soy docente, ¿y cómo le enseño ahora? Si nosotros estamos acostumbrados. Definitivamente, en mi experiencia y con el debido respeto de la colega que también está ahí, yo pienso que a través de la tecnología, en mi caso, y creo que en nuestro caso de nuestro hospital, nos ha ido sensibilizando un poquito más porque la respuesta está ahí, está cerca, el paciente está escuchándonos, porque tenemos dos formas de brindar la atención por telemedicina. Sincrónica, es decir, así, un contacto real en este momento, y entonces todos los gestos que yo estoy haciendo, ustedes me los están viendo, me lo están observando y me lo pueden decir. Es lo que ocurre con la atención de telemedicina. La otra, que es por mensajería, pues por mensajería también hay que tener cuidado qué es lo que se escribe, qué es lo que se dice. Si bien es cierto, la salud a nivel mundial, la tendencia es ir a deshumanizarse, porque eso es lo que se ve en los pisos, sí, ya tantas cosas que vemos nosotros, como que ya estamos, el nivel de sensibilización la tenemos tan al borde, de modo que es más fácil decir las cosas difíciles a nuestros pacientes, pero sin embargo, a través de este mecanismo, un poco que yo encuentro un poco la diferencia es el que nos ayuda a frenar un poco esta situación. Sí, concuerdo con el doctor Javier, creo que estuvo exponiendo, sí, la tecnología puede ser usada para bien y para mal, ¿no? ¿Cuántas noticias escuchamos que niños que a veces por juegos dadas por a través de plataformas, hay muchas situaciones de tristeza que podríamos decir, pero también podemos encontrar situaciones donde han mejorado. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros hemos atendido 1.600 atenciones, pese que ya estamos trabajando con atenciones presenciales. Eso sí, yo pensé que íbamos a disminuir un poco más nuestras atenciones, al contrario, nuestras atenciones están siendo parejas, porque el paciente le gusta escuchar la voz de su médico o de su persona sanitaria que está ahí en ese caso, ¿no? Bueno, esa es la experiencia que yo tengo, ¿no? Entonces, es probable que el uso de la tecnología nos pueda deshumanizar. Eso es un tema, yo pienso que es más humano. Depende de nosotros, ¿no? La tecnología como tal puede ser muy dura y todo lo demás, pero las que pone los sentimientos a través de la tecnología somos nosotros. Entonces, es lo que nosotros deberíamos hacerlo, ¿no? Bien, gracias. Gracias, mi doctora Sarita. Ingeniero Oscar. Muchas gracias, Alexander, profesora María Fernanda, por la pregunta. Es bien interesante la pregunta, porque es que lo estamos viendo, de hecho, hasta en las clases. Yo les aseguro que ustedes, todos los que de pronto dictan clase o que toman clase, una cosa es dictar clase con la cámara prendida, otra cosa es dictar clase sin cámara. Tanto que si ustedes se dan cuenta, ahora hasta los mismos muchachos les queda, entre comillas, más fácil relacionarse por WhatsApp. En WhatsApp son capaces de hacer una pregunta, hacen amigas, hacen amigos, pero se deshumaniza un poco la cosa. Estoy hablando en ese caso en particular, porque ya uno no sabe si su contraparte está nervioso. Yo no sabría, por ejemplo, si por ejemplo, María Fernanda o desde Perú nos hablan y entonces se puso colorada, y eso genera cosas afectivas que son importantes y son interesantes. Es claro que desde el punto de vista de ingeniería, cuando nosotros desarrollamos tecnología, no estamos jugando a ser Dios, para nada. Tan es así que, por eso yo lo mencionaba, nosotros requerimos el acompañamiento de profesionales del área de la salud. Todas las tecnologías que yo mostré no funcionan de manera individual, no son autónomas. Siempre hay alguien acompañando y uno perfectamente podría hacer preguntas que recaen de pronto dentro de la ética, y entonces uno diría qué es ético y qué no es ético, y la discusión es otra. No sé, tal vez para alguien que sea del Islam o que sea de alguna tribu indígena, lo que para ellos es ético, para nosotros no, o viceversa. Yo no sé si de pronto la vida de un familiar mío depende de colocarle un corazón artificial. ¿Cómo hago yo para decirle que no se lo pongan? Él quiere que se lo pongan y la discusión es otra. ¿Sí? Entonces, digamos, con respecto al comentario que se hizo al comienzo, bien interesante, digamos, nosotros de entrada no hacemos desarrollo de tecnología para jugar a ser dioses,
siempre cuando se hace el desarrollo de tecnología, por lo menos los que trabajamos hacia el área de robótica, de mecatrónica, de tecnologías de apoyo a procesos de rehabilitación o desarrollo de tecnologías para apoyo a procesos de diagnóstico, lo hacemos con la única intención de mejorar esos procesos y así aumentar o mejorar la calidad de vida de una persona. ¿Sí? Es clarísimo para mí que no se puede dejar de lado la parte afectiva, eso es imposible. Yo no le puedo decir a un robot, hágale una terapia a una persona o a un exoesqueleto, decirle, haga una cantidad de ejercicios y me voy a tomar tinto. No se puede dar, ¿sí? Uno como ingeniero de pronto dice, listo, el dispositivo quedó funcionando y ya yo me fui, pero no. Es clarísimo que el acompañamiento de ustedes, de los profesionales del área de la salud, siempre tiene que estar ahí. Ahora, uno se podría poner a pensar en el caso de exoesqueletos. Una persona que tiene el mismo empeño, el mismo desempeño, la misma eficiencia y eficacia en el desarrollo de su actividad a las 8 de la mañana cuando llega recién desayunado, cuando llega descansado, cuando tuvo una buena noche, ¿será que su desempeño es el mismo a las 8 que a las 3 de la tarde? No sé, durante el día pueden pasar muchas cosas y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Lo que usted mencionaba, doctora María Fernanda, nos pasa a todos cuando tenemos problema con el celular o con TV cable o con la televisión, ¿cierto? Uno llama y entonces oprima 1, oprima 3, oprima 5 y se vuelve absolutamente impersonal. O sea, ¿yo a quién le digo algo? Y cuando, por ejemplo, llamamos a un banco, hombre, la niña que nos atiende o el chico que nos atiende no tiene la culpa de nuestro problema. La culpa no es de él, pero nosotros nos desquitamos con él. Es curioso. Y pasa lo mismo en los hospitales. Y a mí, si yo llamo a un hospital y pasa, ¿cierto? Esos call center y entonces lo atiende a uno una persona X que de pronto no maneja temas de salud y uno le dice, no, lo que pasa es que tengo estos síntomas. Pero pues él qué va a saber, no es su área. Entonces, sobre ahí creo que hay mucho tema sobre el cual se puede trabajar, pero como lo mencioné al final de mi presentación, lo que es ese trabajo conjunto siempre va a llevar al desarrollo de mejores soluciones. ¿Sí? Hay que unir los dos, es decir, una cosa es lo que pienso yo como desarrollador, otra cosa es lo que piensa el cliente y las necesidades del cliente, por decirlo de una forma. ¿Sí? Entonces hay que unir los dos para poder llegar a soluciones óptimas. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Doctora María Fernanda, ¿tiene algo para comentar o puedo seguir con la siguiente pregunta? No, dale, muchísimas gracias a la doctora Sara y al doctor Oscar por su Muchas respuesta. gracias. Profe Edna, tiene micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Edna Bella. En realidad yo soy estudiante de doctorado en ingeniería, soy ingeniero electrónico. En este momento estoy desarrollando mi investigación doctoral acerca de los sistemas de detección de caídas, pero a mí me gustaría saber, me interesa todo este campo y me gustaría saber y conocer de ustedes y del profesor Oscar, cómo es manejar la parte de los comités de ética, cómo es las pruebas que se realizan con humanos, porque pues nosotros siempre nos debemos a ellos, a las personas que nosotros elaboramos este tipo de dispositivos y este tipo de sistemas de ayuda. Entonces, ¿cómo es esa interacción y cómo se vería es la mejor opción para realizar estas pruebas? Pues mira, más que cualquier cosa, recuerda que hay dos fases dentro del desarrollo de cualquier dispositivo, de cualquier prototipo. Nosotros llamamos la primera fase la fase preclínica, ¿cierto? Que es todo el desarrollo de ingeniería. Al final de eso, tú tienes que hacer lo que son los protocolos de prueba y hacer un análisis estadístico de a cuántas personas le deberías tú aplicar ese protocolo para que estadísticamente sea válido y los resultados que obtengas del equipo que estás desarrollando realmente sea aplicable o no. Esa es la primera parte. La otra parte es la fase clínica. En la fase clínica ya sería uso con paciente. Yo te comento un caso de la vida real, mío. Nosotros hicimos unos desarrollos de prótesis, como te mencioné. Se hicieron esas prótesis, se hizo todo el desarrollo, se hizo la fase preclínica, llegamos hasta el punto en donde dijimos, pónganle esto a un paciente. Y ahí fue donde tuvimos el problema. Porque uno, lo que tú desarrolles tiene que estar homologado, ¿cierto? O sea, tienes que cumplir con normas. Es decir, que dentro de tu fase de desarrollo, dentro de su fase de diseño, mira qué normas
son las que después el INVIMA o el INVIMA utilice o se vaya a pegar para poder homologar tu dispositivo y que lo puedas utilizar para que sea comercializable. Porque a la hora 20, si miramos, hay muchos desarrollos interesantes que se dan, pero que quedan como bonitos recuerdos en un anaquel o un prototipo en un armario. Es bien complicado llevar un prototipo para una aplicación real. ¿Sí? Entonces, digamos que el consejo es, primero, asegúrate de que estés satisfaciendo normas para desarrollo de equipo biomédico. Es más, creo que en Colombia no hay desarrollo, no hay normas para eso. En alguna reunión que yo estuve con gente de biomédica, un grupo de profesores de biomédica, creo que no hay una norma específica en el país para eso. Entonces, mira normas internacionales. Define bien tu protocolo de pruebas, que lo debes establecer muy bien al final de la fase preclínica. ¿Sí? Eso te podría mencionar realmente ahí. Muchas gracias, ingeniero. Profe Edna, ¿quedó satisfecha con su pregunta o quiere comentar algo? No, muchas gracias, profesor. Sí, esa era mi pregunta. Muchísimas gracias. Listo, Quisiera decir algo allí. Claro que sí, profe. Con Edna como estudiante de doctorado que está desarrollando su tecnología y con lo que estaba explicándole Oscar, es que también hay un tema ético frente al acceso, es decir, cómo desarrollamos tecnología para resolver problemas en salud de las personas, pero cómo lograr que esta tecnología, y es función nuestra, Alexander, de los administradores de salud, de los economistas en salud, y que esta tecnología realmente sea accesible en costos para las personas, ¿sí? Porque también ahí hay un tema ético en salud cuando se desarrolla tecnología blanda, dura, prototipos, medicamentos, dispositivos, pero no son accesibles a las personas. Entonces allí también hay un tema interesante que creo que da para otro foro de discusión en donde también cuando se estén presentando este tipo de desarrollos desde lo ético habría que analizar cómo se va a lograr que esto efectivamente pueda ser usado por las personas que lo necesitan, no solo por las que tienen capacidad de adquirirlo. Sí, claro, y que no le haga afectar el sistema, ¿no? Porque de todas formas el uso de tecnologías incrementa el costo y pues el sistema como tal tendrá que ajustarse como tal a este tipo de funcionamiento, ¿cierto? Allí tendremos que hacer la manera en que el sistema tenga los mecanismos para que sea accesible. Claro, que pero tenga músculo financiero. Exacto, pero entonces allí también se generan esas, digamos, situaciones críticas y lo vemos inclusive con tecnología como los medicamentos, ¿sí? O sea, todas estas tecnologías blandas, duras que están allí, cómo están disponibles, pero también cómo desde el sistema necesitamos desarrollar capacidad de respuesta para que las tecnologías realmente sean accesibles a la población y no simplemente sean un privilegio, sino Claro un que derecho. Sí. Doctora Sarita, en Perú, en el Hospital Tarapoto, este tipo de tecnologías, ¿cómo se vinculan al sistema? ¿Cómo logra impactar a estas poblaciones vulnerables? Bueno, la tecnología que nosotros hemos utilizado ha sido tan simple, ¿no? Tal es así que ha sido primero la identificación de las necesidades en los puestos o centros de salud, ¿sí? Y a través de ello hacer una relación de teleinterconsulta que llamamos nosotros, es decir, médicos generales que están en los puestos o centros de salud y atenderlos en el hospital con los médicos especialistas, porque nosotros somos un hospital de referencia, por lo general no tenemos una población asignada. En mi país, las instituciones prestadoras de salud tienen cierta población asignada para atenderlas, ¿no? Entonces, nosotros somos un hospital referencial donde la atención en el primer nivel, por decirlo así, llega, se atiende allí y cuando se considera que se requiere una atención especializada, se hace una especie de solicitud. Nosotros tenemos unos formatos ya estandarizados a nivel nacional, eso es lo importante que hemos ido desarrollando allí en cuanto a la solicitud. El médico que lo requiera esa atención, entonces nos solicita a nosotros hospital y nosotros agendamos la atención para desarrollarlas dentro de las 24 y 48 horas. Por eso digo que en este caso no nos complicamos mucho porque todavía no tenemos, diríamos, softwares mucho más avanzados que diríamos
pero sí en este sentido hemos hecho de que las cosas sean más prácticos, más accesibles para los puestos y centros de salud. Debo recordarles que la región San Martín es la selva y nosotros adolecemos todavía de conexión, de problemas de conectividad. Nuestro sistema de telefonía todavía es cableada, entonces recién estamos entrando en fibra óptica. Entonces, el tema de climatológico, el tema geográfico, hace que nuestra accesibilidad de alguna manera sea un poco limitada, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo que nosotros usamos, ¿no? Correos, la creación de los correos, de páginas web por la cual se hacen las solicitudes. De esa manera, nosotros hemos podido vincular estos tipos de atención con las redes de salud. Mil gracias, doctora Sarita, por su respuesta. Profe Octavio, tiene la mano levantada, bien pueda. Buenas tardes a todos, agradecimientos a los conferencistas. Tenía dos preguntas, afortunadamente la segunda ya la doctora María Fernanda Tovar se adelantó, pero sí tengo una inquietud y es en estos dos aspectos. La primera es la estandarización de la historia clínica como tal a nivel nacional en Colombia, no sé si Perú la tiene. Y la segunda es las limitaciones que hay en la comunicación entre los diferentes estamentos, porque cada hospital o cada clínica o cada institución maneja su propia historia clínica. Entonces yo quisiera saber, actualizarme en eso, cómo va la situación desde el punto de vista legal, si Colombia ya tiene una historia clínica como tal universal o qué más hay sobre eso. Bueno, gracias, doctor Octavio. Ingeniero, ¿conoce algo de eso? Pues yo me puedo adelantar y ya le doy el paso a los panelistas. En Colombia actualmente se están haciendo pruebas pilotos con el fin de digitalizar la historia clínica. Es decir, empezó a trabajarse la historia clínica para aquellas personas que no pueden, por ejemplo, llegar y comentar un caso, para personas con algún trauma craneoencefálico, personas que tienen alguna discapacidad física y de lenguaje. Y lo que se está haciendo son pruebas pilotos. Sé que hay una en Antioquia, sé que hay una en Santander y una en Medellín con la Universidad del CES, donde están tratando de digitalizar y que sea un solo mecanismo de historia clínica nacional, en este caso pues regional, donde la historia clínica de atención de una institución A, si yo voy a una institución B, esté en línea, es decir, tengo un margen en el cual sea representativa. Pero todavía a nivel nacional, profe Octavio, no tenemos ni la capacidad tecnológica ni el recurso financiero para que sea una sola línea de atención, que es lo que se está y qué es lo que apuntamos y se debe apuntar en este desarrollo tecnológico, en que si usted vive acá en Cali y se fue a vacaciones a San Andrés y sufrió algún tipo de accidente o algún tipo de lesión, automáticamente, simplemente con digitar su número de documento de identidad, salga en un portal global todas las atenciones que hay en salud. Hay algo muy particular que es la robusticidad de la información. Por ejemplo, el carga de imágenes, ¿sí? Imágenes diagnósticas y diferentes ayudas diagnósticas que pues todavía no caben dentro de este componente, ¿cierto? Y la presentación de la digitalización de la historia clínica se está haciendo en una especie de tarjetas, unas tarjetas inteligentes que sé que el ingeniero Oscar las conoce, no sé si las conoce, que son tarjetas como las tarjetas de los transportes masivos o aquel tipo de tarjeta que hace la lectura colocándola en un receptor de información. Entonces, para dar esta respuesta, su propio Octavio, le voy a dar la palabra al ingeniero Oscar y también al doctor Javier para que nos comente cómo está haciendo el Instituto del Corazón este tipo de digitalizaciones de historias clínicas y carga de imágenes. Ingeniero. Pues, a ver, en particular que yo conozca que haya una estandarización, no la conozco. Sí sé que hay desarrollos con blockchain ahora mismo de manera tal que se puede casi que centralizar toda la información de todo el mundo. Sé que hay desarrollos sobre eso. Habría que leer y profundizar un poco más al respecto. Ya con respecto de lo que son tarjetas inteligentes, pues muchas de ellas manejan el chipcito, eso como el de las tarjetas de retiro, ¿sí? Y las que manejan RFID, que es básicamente pues por radiofrecuencia, que son las mismas tarjetas de seguridad.
y sobre algunas de ellas pues se graba la información, pero pues si se le perdió la tarjeta, se le perdió la historia clínica. Entonces digamos que desde el punto de vista de la seguridad de la información no es que sea lo más adecuado. Sé que sí se está trabajando sobre blockchain para esto, no solamente para lo que son las historias clínicas, sino para toda la información de un sujeto en particular, su información bancaria, su información académica, sus enfermedades, etcétera. ¿Sí? No, pero realmente en particular no conozco mucho sobre el tema. Muchas gracias, ingeniero. Doctor Javier, perdón. Doc, bueno, con respecto al tema, creo que es una gran falencia que tenemos acá en Colombia y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, el caso de la facturación electrónica es algo que ya estamos todos montados, pero todavía no funciona del todo en el sentido de que, como lo mencionaba el ingeniero Oscar, realmente no está estandarizado, hay muchos proveedores, entonces al final, por ejemplo, con las entidades aseguradoras de salud, EPS o clientes, usted factura electrónicamente, pero también toca facturar en físico y llevar los soportes en físico y montarlos en línea, y es un desorden, y creo que es por la falta de tener estandarizado los proveedores o los mecanismos de esta transformación digital. Con el tema de la historia, no hay como un proveedor único o una tecnología, más que un proveedor, una tecnología estándar. Entonces, realmente no se ha podido hacer como esa interoperatividad de la historia clínica entre todos los agentes del servicio de salud. Con el tema de imágenes y demás, pues bueno, nosotros, por ejemplo, los resultados, las imágenes a los usuarios las montamos en línea, le entregamos un código, la montamos en la página web y la pueden descargar, pero cada uno haciendo como un poquito de manera privada, ¿no? Y creo que esa es una de las falencias del sistema de salud, que sea pues no 100% público, y es que no haya como una claridad en la prestación, en estas políticas o tendencias que tienen que ser más macro y más unificadas. Listo, mi doctor Javier, muchas gracias. Profe Octavio, ¿tiene alguna no, excelentes respuestas. Gracias, muy amable. ¿Me escucharon? No. Excelente. Excelentes respuestas. Gracias. Listo, profe. Ok. Gracias a usted, profe Octavio. Bueno, no sé si hay otra pregunta para hacer el cierre de la actividad del foro. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud? Yo creo que ya podríamos ir cerrando, Alexander. Listo, entonces muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a los 3 panelistas. Quedamos en deuda, profe María Fernanda, con otro foro donde toquemos en particular como tal el sistema de salud. Puede ser en este caso el sistema de salud peruano comparado con el nuestro, las diferentes expectativas de trabajo que existen. Comprometer al ingeniero Oscar, que sé que nos va a seguir apoyando con este desarrollo tecnológico. Agradecerles de paso. Y al doctor Javier, que con esta parte de análisis y diagnóstico cardiovascular, sé que vamos a hacer unos excelentes temas dinámicos. Muchas gracias a todos, los esperamos para una nueva oportunidad y que sigan teniendo una noche muy buena. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a todos. Doctor Alexander, muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. A todos, muchas gracias. Mil bendiciones. Gracias, muchas gracias. Que estén muy bien, doctora Sarita, un abrazo. De igual manera, gracias a todos. Gracias. Gracias, Alexander, muchas gracias. Muy buen foro, excelente. Hasta luego.